Vamos a hablar sobre el Premio Nacional de Defensa de Derechos Humanos que fue entregado el día de ayer y que tuvo como ganador en la categoría de Toda una Vida a Marino Córdoba. Tenemos precisamente con nosotros a Marino, Marino Córdoba, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches, un honor tenerlo con nosotros. Santiago, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en su programa. Marino, cuénteme por favor, ¿qué representa para usted este premio tras tantos años de esta labor que es muchas veces frustrante, muchas veces enfurecedora de defender los derechos humanos en Colombia? Pues significa, Santiago, una especie de solidaridad, acompañamiento a todo ese trabajo de los líderes y lideresas y defensores de derechos humanos que hacemos en el país, por un país mejor, por la implementación del acuerdo de paz, por el respeto al territorio, a la vida de las comunidades. Significa que hay que seguir avanzando en esta dirección, porque antes yo creí que éramos unos locos perdidos y solos en este proceso, y hoy veo que no, que tiene un respaldo importante desde la comunidad internacional y desde la comunidad nacional, que nos ayuda, por supuesto, a darle mayor visibilidad a esta situación, a esta desafortunada situación de guerra que se sigue hoy aumentando en el país y que sigue afectando de manera desproporcional a nuestras comunidades. Pues Marino, ahí volviendo un poco sobre sus palabras, y usted rescatando el carácter de aliados que tiene las cooperaciones internacionales, ¿qué hace falta para que los y las defensoras de los derechos humanos en Colombia tengan más aliados al interior de Colombia, dentro de la nación? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es la pieza que falta para que nosotros empecemos a entender lo importante que es defender la vida y la dignidad? Entonces, yo creo que es esto lo que hace falta esto que ustedes están haciendo. Hace falta abrirle el micrófono y los espacios a los líderes y lideresas a nivel nacional y que el país conozca de su trabajo. Es que en Colombia se ha estigmatizado la labor de ser líder social y defensor de derechos humanos. Y por la misma característica del conflicto armado y por las zonas donde se hace este trabajo, nos han ubicado y nos han relacionado históricamente con los distintos actores armados que ahí están. Y nosotros como líderes y defensores de derechos humanos no estamos o no hemos sido vocero de ninguno de los actores armados. Somos voceros de las comunidades que nos delegan una responsabilidad para defender la vida, el territorio, los recursos naturales, la paz, el derecho a vivir con dignidad. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos, es decir, lo hacemos en el marco de la Constitución y las leyes, no por fuera de ellas. Y en ese sentido, cuando se estigmatiza el trabajo que hacen los líderes, la sociedad, porque hemos vivido en un conflicto que nos ha, de alguna manera, nos ha relacionado o nos lleva para un lado o nos lleva para el otro. Y entonces cuando se asesina a un líder social en Colombia, lo primero que se dice es, no es que él tenía algún tipo de relación con alguno de los actores armados, pero nunca se mira que detrás del líder hay una familia, hay un trabajo y hay toda una comunidad. Hay unos principios y están enmarcados en la Constitución que nos rige a todos los colombianos. Cuando se desconoce eso, la sociedad, por supuesto, no hace más que continuar en un proceso de estigmatización. Pero cuando se le abre el espacio a los líderes sociales que puedan expresar su trabajo comunitario, por qué lo hacen, cuáles son las necesidades de las comunidades, qué lleva a uno como líder social con una responsabilidad comunitaria a hablar y a expresar y que el Estado lo escuche, yo creo que la sociedad colombiana empieza a entender. Entonces, vamos a romper ese círculo vicioso y dañino hacia los líderes sociales si nosotros logramos que los líderes sociales tengan un espacio en la sociedad, en los medios de comunicación y se cuente lo que hacen.
porque la sociedad nuestra ha estado siguiendo de alguna manera los distintos medios de comunicación y básicamente se queda uno con lo que los medios de comunicación dicen. Cuando uno investiga además por sus propios medios, independiente, uno se da cuenta de que cierta información que sale en algunos medios de comunicación, no en todos, en algunos, no es cierta. Y muchas veces, dependiendo del interés del medio de comunicación, se da la noticia. En este país hay que ser imparcial y sobre todo mostrar que hay unas realidades que afectan a poblaciones, como en el caso nuestro, de las poblaciones étnicas, que han estado ahí históricamente marginalizadas, que están ubicadas geográficamente en unas zonas definidas por el contexto del conflicto como zonas rojas, y en las zonas rojas no está el Estado, sino los actores armados. Y esos actores armados son los que han mantenido a las comunidades nuestras bajo sus propios intereses y bajo sus propios dominios. Y esa es una situación muy compleja, porque uno no tiene la posibilidad de expresarse libremente en esa región, Santiago. No hay forma de hacerlo. Si lo haces, te mueres o te tienes que ir de la zona simplemente. Pero cuando salimos fuera de ahí, como el caso mío, que he tenido suerte de estar vivo, pero que he salido fuera del país, que he tenido la oportunidad de hablar como en libertad de lo que está pasando en mi región y en mis comunidades, sin ningún temor que a uno lo vayan a asesinar porque es lo que está pasando en el país, pues entonces la gente empieza a entender eso. Pero cuando no hay la forma de expresarlo, créeme que es muy difícil que la gente pueda entender realmente qué pasa en el país. Y este es un país que tiene varios países inmersos. Las regiones nuestras es otro país, es otra realidad. Mira, uno va a la zona del Pacífico colombiano y lo que encuentra es tristeza. Más allá del tema digamos, del abandono del Estado, son los actores armados los que tienen el pleno dominio de las áreas geográficas donde estamos ubicados, sobre la vida de la gente, sobre los derechos constitucionales de la gente. Y ahí no se puede expresar y no se puede hablar. Y eso hay que contarlo al país y al mundo. Hay que decirles que nosotros no somos el enemigo del Estado y que el Estado debe brindar y garantizar la vida y el trabajo que hacemos. Pero en este país, mira cómo están pasando los asesinatos de líderes sociales y uno no ve que el Estado, el gobierno, realmente salga a pronunciarse, a rechazar o a buscar un diálogo con los líderes sociales y las comunidades para garantizar el derecho a la vida en democracia. Porque es que aquí no estamos hablando, digamos, de situaciones, digamos, en contra de lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Marino, por último, ¿usted se siente optimista o pesimista con respecto al país? Porque yo estoy simplemente partiendo del supuesto de que para ser defensor de derechos humanos se necesita una dosis de optimismo titánica. Santiago, esa es una pregunta muy importante. Si tú me preguntas cómo me he sentido yo históricamente en el país, te voy a decir que me he sentido no ciudadano, es decir, un ciudadano, una persona que vive en el país que no tiene derechos. Antes, cuando vivía en Estados Unidos, porque vivía ahí por 11 años en calidad de asilado político, yo le agradezco mucho a Estados Unidos que me acogió, vivía ahí y eso me permitió de alguna manera volver para el proceso de paz. Cuando llegué a Estados Unidos, yo perdí la confianza, ese patriotismo que antes me caracterizaba. Y cuando veía, por ejemplo, escuchaba el himno de Colombia, créeme que me sentía mal, me quitaba. Cuando jugaba la selección Colombia, me quitaba, no quería saber nada de esto, de la selección, de los símbolos patrios. ¿Por qué? Porque es que lo que yo viví, Santiago, en ver digamos, una relación, el ejército, en conjunto con los paramilitares atacar mi pueblo. Yo nunca lo podía creer ver esos, digamos, el ejército actuando, atacando a nuestras comunidades. Y por el otro lado, yo traigo también una historia de vida en la cual he sido sobreviviente inclusive de la FARC por el trabajo de defender a las comunidades. Yo una vez era inspector de policía y llegó unos milicianos de la FARC y me iban a matar.
yo me agarré con un miliciano, grité y llamé a la gente de mi pueblo, de mi comunidad, y vinieron a salvarme. Pero por el otro lado, encuentra uno también la persecución del Estado, la persecución de los actores armados, y entonces uno se dice, pero qué malo he hecho yo. Nunca cogí un arma para defenderme o para atacar a alguien. He creído en la democracia de mi país, he actuado en el marco de la ley y las normas que nos rigen para defender los derechos de mi comunidad, porque creo en eso y ahí está mi vida y mi proyecto de vida. Entonces ahí queda uno como perdido y esa ha sido con mi historia. Yo estoy tratando de reincorporarme otra vez a mi país, amar los símbolos patrios. Mira, hay una experiencia que te cuento rápida. Yo antes nunca había entrado, por ejemplo, al edificio de la Procuraduría General de la Nación. Y entré siendo ahora el procurador, el doctor Fernando Carrillo, y entré y he ido a la oficina del delegado étnico Richard Moreno, el único delegado que hemos tenido, digamos, ahí en ese espacio. Y yo entro y salgo en la Procuraduría y yo le he dicho a ellos, yo nunca había entrado aquí porque no me sentía parte de esta institución y no me he sentido parte de otras instituciones porque creo que el trabajo que hacemos ha estado al margen de la institucionalidad, ha sido mal visto en el país. Y yo trabajé en Estados Unidos para el censo del 2010, Santiago, y tuve la responsabilidad en un estado, en un condado, de ser el enlace del condado con la comunidad latina. Y lo que hacíamos era articular para que toda la comunidad latina se pudiera censar, porque eso era un beneficio inclusive para el Estado y para las comunidades. Y ese trabajo lo hacíamos articulado. Y yo decía, si en Colombia las comunidades se pudieran articular con las instituciones, con sus funcionarios, para encontrarle salida a los problemas de la comunidad, este país avanza. Pero cuando vean a las comunidades y a los líderes como los enemigos de la paz y del país, no podemos avanzar como país. Un líder social que se muera, que desplacen, que sea estigmatizado, es una pérdida para el país. No vamos a avanzar y es una destrucción de la democracia y de un mejor país. Un líder no busca más que resolver o que le atiendan un problema de su comunidad, no es más. Y esa responsabilidad está en manos del Estado y en las instituciones que representan al Estado. Y ese es el trabajo que hacemos los líderes sociales en Colombia. Pues Marino, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Queríamos invitarlo a hacerle un pequeño homenaje, oírlo hablar precisamente sobre este premio que usted se ha ganado toda una vida en defensa de los derechos humanos. De verdad que muchísimas gracias, felicitaciones y espero que sean más y más y más años de este buen trabajo que usted ha hecho y que sean mucho más el respeto para los líderes y las líderes que defienden los derechos humanos en el país. Muchas gracias, Santiago. Decía yo en algún momento cuando me mencionaron mi nombre que al menos lo pude recibir en vida. Imagínate cuántos otros no lo reciben en vida y esa es una bendición de Dios. De alguna manera creo que estoy vivo para contar esta historia. Estoy vivo porque realmente lo que ha pasado en mi vida ha sido muy triste y muy doloroso, pero eso no me lleva a hacer venganzas contra nadie. Yo estoy listo para perdonar a aquellos que me han ofendido a mí, que han tratado de asesinarme, que han ofendido a mi comunidad, a mi familia, porque no tenemos valor para hacer venganza y no estamos hechos para hacer venganza, los líderes sociales. Amamos la paz, queremos la paz y agradezco el espacio, Santiago. A usted y a todo su equipo, muchas gracias por esta oportunidad.